Quijande, es especialista en aspectos de impacto ambiental de la arquitectura, en herramientas de evaluación, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la arquitectura, con numerosas obras de arquitectura, de dirección de obra, etc. Él es Project Manager con certificado por el PMI estadounidense, el Project Management Institute, y bueno, él realmente es asociado de GBC desde hace bastante tiempo, se ha ido especializando en estas materias y colabora con diversas universidades, bueno, en conferencias o en aspectos formativos docentes como el que nosotros vamos a tener a continuación. Y yo quería darle las gracias en nombre de todos por su presencia y por tu ayuda para que todos aprendamos un poco más en todo este terreno que es un terreno interesantísimo y me parece que es un terreno con muchísimo futuro, evidentemente, en el campo de la arquitectura. No es que lo diga yo, es que yo creo que es una cosa ya evidente y que todos tenemos perfectamente asumido. Muchas gracias de nuevo y ya me disculparás que tenga que salir casi corriendo. No, sin problema. Ahora ya más o menos podéis escuchar más o menos lo que voy a explicar. Lo interesante es que lo escuche más que eso. Bueno, pues básicamente hablaremos de eso de sostenibilidad y de cómo abordarla para poder hacer proyectos y poder, bueno, llegaremos a hablar de cambio, ¿no? De cómo cambiar un poco las cosas que ahora mismo están estancadas. Básicamente hablaríamos de los impactos medioambientales, de lo que es GBC, porque os enseñaré por qué vengo el nombre de GBC, es una asociación española, y por qué es importante evaluar o incluso certificar edificios en aspectos medioambientales. Luego por la tarde vendrá Paula y ella ya entrará un poco en materia de yo avanzaré todo lo que, según cómo vea que vaya hoy, cómo es una herramienta de evaluación ambiental y ella pues, la enseñará a fondo y incluso hará un ejemplo con la Berisagua, que es un edificio muy conocido, pues hará una propuesta de rehabilitación para que, utilizando esa herramienta, pues veamos cómo podemos evitar lo que no queremos, las consecuencias negativas del proyecto y al mismo tiempo potenciar las que podamos considerar positivas, ¿no? Yo creo que lo primero sería definir qué es la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es esto que ahora nos hemos propuesto perseguir, ¿no? Básicamente sería un equilibrio entre tres áreas, tres fuerzas medioambientales, sociales y económicas. Y esto se ha llegado aquí, bueno, la definición que digamos se toma ya como general y como más cierta de cómo es ese equilibrio sostenible, pues surge del informe de la Comisión Brundtland. Brundtland era una primera ministra noruega y en el año 90, en una reunión de la ONU, bueno, preparando la cumbre de Río de Janeiro, una cumbre internacional sobre cambio climático, llegaron a la conclusión de que sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las futuras. O sea, intentar resolver las necesidades que tú tienes ahora, en nuestro caso serían el entorno de la edificación, de la arquitectura y de la construcción, sin comprometer lo que pueda venir más adelante. También el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, aquí en España, tiene una guía de construcción sostenible y define la construcción sostenible como una construcción que se adapta y es respetuosa con su entorno, ahorra recursos, ahorra energía y cuenta con los usuarios, con lo cual, de alguna manera, acaba de hablar, quizá no ha hablado aquí del tema económico, bueno, sí, habla de ahorros, habla de energía, habla de recursos y habla de usuarios, o sea que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por muy específico que lo queramos mirar dentro de cualquier sector o más extenso, esta sostenibilidad, este equilibrio, esta manera de empezar a ver las cosas, se fundamenta en lo que surgió del informe Brundtland. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo hasta ahora? ¿Por qué nos planteamos la sostenibilidad? Bueno, pues hemos vivido un periodo, ya concretamente en España y en nuestro sector, de mucho auge, de mucho crecimiento, tanto como que, pues, aunque la población estaba creciendo en ese periodo en torno al 16%, el número de viviendas estaba duplicándose, ¿no?
Después de esto han venido pues, gráficas de este tipo. Bueno, estos son pues, en cuanto a demandas, o sea, la realidad es que la necesidad no era tanta, y entonces la oferta se ha disparado, luego todavía hay un frenazo, en fin, todo lo que hemos estado viviendo ya en estos últimos años. No es sensato crecer de esta manera, no es sostenible. A partir de aquí empezamos a plantearnos cosas, ¿no? Estamos hablando de que en estos periodos, pues, si la población hemos dicho que creció un 16% y las viviendas del orden del 38%, el precio de la vivienda estaba incrementándose en torno a 160%. O sea, el área de la economía, esta de las tres que hemos visto antes, estaba inflando de una manera terrible, ¿no? Y provocando desequilibrios, saliéndose de la sostenibilidad. Entonces, bueno, en el año 2010, GBC en España ya redactó un documento que empezaba a plantearse pues, tendencias, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Luego iremos viendo más, pero por ejemplo esta, pues tenemos una línea azul que sería plantearse, pues eso, en el 2010, que lo que estaba ocurriendo, y decir, bueno, si seguimos así, ¿no? Si esto es lo que hay y seguimos, pues las emisiones, porque lo que digamos preocupa, estamos mirando desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Las emisiones de CO2 que tiene asociado todo esto y que en esas épocas ya se empezaba a preocupar el mundo o los científicos en el tema de qué es lo que ocurre con el planeta, ¿no? Pues bueno, las emisiones irían por este camino. Como que en el 2010, concretamente en España, apareció el código técnico y tal, y provocaba ya un inicio de discurso en cuanto a aislamientos térmicos, reducciones de consumo de energía, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa gráfica se corregiría y más o menos podría seguir así. Pero si se lo miraban también en plan serio, y bueno, vamos a ver de verdad hacia dónde deberíamos ir. Bueno, pues estamos hablando de esto, ¿vale? Entonces, otra cosa. ¿Vale? Esto lleva a imágenes y noticias pues, de este tipo que hemos podido leer en titulares, en diarios, más de una vez, y que, bueno, pues sí, nos dejan claro que algo pasa, ¿no? Algo estamos haciendo seguramente, ¿no? Y es gordo. Y nuestro sector tiene algo que ver, desde luego. Bueno, lo hemos visto 100 veces, miles de veces. Nos lo han dicho de diferentes maneras. Hay incluso carteles, ¿no? Acciones, Agenda 21, no sé qué. Sin embargo, muchas veces pues, tomamos esta actitud, ¿no? Bueno, sí, esto es el mundo, ¿no? Yo soy yo vivo en mi casa, yo estoy aquí, pero esto es el mundo, ¿no? Y en cierto modo lo que está pasando, la sensación que da es que parece que los científicos lo tienen muy claro. Cuando se accedéis y os daremos información de congresos de sostenibilidad o de reuniones o de documentos, informes que sacan los científicos, lo tienen muy claro. Pero claro, los científicos plantean teorías o plantean, bueno, y la propia manera de hablar y de presentar estas conclusiones en forma de teorías, nosotros a pie de calle, pues ya lo decimos, ¿no? Bueno, esto sí, en teoría es así. Lo decimos en teoría es así, quiere decir que no es así. Entonces, claro, entenderlo de esta manera es lo que acaba provocando que los medios de información que habitualmente vemos, la televisión, los políticos, acaban tergiversando el mensaje que están mandando los científicos. Los científicos, cuando explican una teoría, no están haciendo conjeturas, están demostrando una realidad. Y cuando hablan de que si las consecuencias de que la Tierra se caliente en torno a 2 grados de temperatura, no están haciendo conjeturas, están explicando una película bastante terrible, pero que la dan por cierto, o sea, eso lo tienen muy claro. Y por otro lado, como animales que somos, también tenemos una sensación de que la Tierra nos protege, nos provee lo que necesitamos, lo que no lo hacemos nosotros, construimos nuestras viviendas, adaptamos nuestras necesidades, pero
Pero bueno, no es realmente así. Seguimos pensando que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, pero ya hace muchos años que se sabe que el Sol, somos nosotros que giramos alrededor del Sol, ¿no? Entonces, esta cosa que científicamente está muy clara y nos la explican, nos la podemos creer, pero realmente no la asumimos, nos cuesta mucho. Por eso muchas veces todo este tema de impactos ambientales se explica, se conoce y no le acabamos de dar quizá la importancia que puede tener. Pero cuando hablemos de sostenibilidad es una de las áreas importantes. Es la más importante porque es la más olvidada, ¿vale? Hay que poner el foco ahí. Y para entender esto y para empezar a trabajar y para empezar a poder evaluar y poder ver qué hacemos y qué podemos hacer, lo primero es entender que, pues eso, qué impactos, ¿no? Qué impactos está provocando la edificación y por lo tanto la arquitectura, porque en el momento de plantearse un proyecto y decidir una geometría o no sé cómo va a ser un determinado edificio, eso ya tiene consecuencias. Mientras se quede ahí, ahí se ha quedado. Pero si se realiza, que es lo normal y es el objetivo del proyecto, va a tener impactos, va a tener consecuencias más allá de las que estamos pensando en el momento del proyecto. Yo aquí os presentaría ahora cuatro impactos, ¿vale? Normalmente, esto es una lista de una herramienta de evaluación ambiental, pues aquí hay 19, pero en verde se llegan a evaluar hasta 42 impactos. Ya veremos. Cambio climático, pues eso. ¿Qué es lo que tenemos? Datos científicos reales, medidos de diferentes maneras, de los niveles de CO2 en la atmósfera, más o menos conocidos. Hablamos desde el 1000 a.C. hasta el 2000, o sea, 3000 años, suficientes datos, ¿no? Lo suficiente como para ver que en esta franja de aquí, que son mediciones ya reales, directas, o sea, esto no son, aquí sí que no hay ningún error, la tendencia es esta. Y a partir de aquí los científicos van lanzando sus teorías de lo que va a seguir ocurriendo hasta el año 2100. Bueno, está clarísimo, o sea, aquí es a donde vamos. Será terrible o muy terrible, eso ya depende de edificio, ¿vale? Pero no deberíamos dudar de las teorías porque van por aquí, van todas por aquí. La edificación, ¿qué tiene que ver en todo eso? Pues eso también está medido y comprobado. Y en Europa, que es la que está mandando directrices a todos los países asociados, como es España, y por eso tenemos el código técnico, entre otras cosas, pues está muy claro que somos responsables del 40% de las emisiones de CO2. Con lo cual, por mucho que quieran hacer que los coches gasten menos y por lo tanto emitan menos, sigue habiendo un 40% que no lo van a poder tocar, a no ser que otros actores se pongan en ello, ¿no? Y esa energía pues, supone un total de emisiones y además empezamos a utilizar fuentes renovables y sin embargo estamos todavía en torno al 6% de la energía global consumida dentro de nuestro sector, de la edificación. Es decir, que si entendemos, o que esto nos lo han explicado y es fácil de entender, que las energías renovables son positivas para el medio ambiente porque evitan emisiones de CO2 y estamos a un 6%, pues bueno, pues ya tenemos una puerta abierta para empezar a caminar o hacer algo, proponernos algo. Y algo en lo que hay muchísimo recorrido. En esta gráfica podemos ver, España firmó el protocolo de Kioto junto con muchos otros países del mundo. Y el protocolo de Kioto básicamente se reduce a comprometerse a no emitir más del 15% de las emisiones que había en 1990. España en 1990 tenía este nivel de emisiones, lo que fuera. El protocolo de Kioto dijo, bueno, yo nunca excederé de esta línea. La realidad es esta. Es decir, lo firmó y acto seguido pasó de todo. Claro, estamos hablando de años, que ya sabéis que han ido muy bien, todo iba bien, bueno, todo iba bien en el sector económico, pero en el área social ahora vivimos las consecuencias y en el área medioambiental eran estas las consecuencias, con lo cual no era muy sostenible. Y ahora estamos convergiendo. De hecho, en 2014, no he visto todavía el dato, pero se decía que sí, que seguramente España ya cumpliría. En 2013 España cumplió, porque pagó 27 millones de euros a Eslovaquia comprando emisiones de CO2. No sé si conocéis esto del mercado de las emisiones de CO2. A partir de todo esto, a partir de esta idea de no superar este techo, claro, quien lo supera paga sanciones, porque si no, ¿para qué firmas un compromiso, no? Entonces, para no pagar sanciones, que son caras,
pues dices, oye, si yo supero pero tú no, pues a ti te quedan, no sé, esto se evalúa, ¿no? Tantas toneladas de CO2, pues te las compro, mira, te pago un tanto, tú tienes un beneficio y tus toneladas dices que has llegado al techo y yo me rebajo, o sea, nos equilibramos, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Pues España ha pagado en los últimos años 800 millones de euros comprando toneladas de CO2 por el mundo para poder hacer esto, para que España vaya bien y la construcción siga funcionando. Es un descalabro, ¿no? Por otro lado, es una puerta abierta también, porque algo, o sea, hay dinero, solo que habría que orientarlo de otra manera. Y luego lo lamentable es que la bajada de las emisiones de CO2, pues esta es la misma, está full, es la misma gráfica que hemos visto antes, pero comparada con la producción activa. Entonces, ¿por qué hemos sido más eficientes o hemos emitido menos CO2? Mejor dicho, ¿por qué emitimos menos CO2? Porque hemos parado de trabajar. Como el sector de la construcción ha parado completamente y además ha ido arrastrando otros sectores, pues esto ha provocado que hayamos ido convergiendo y dejando de ser tan derrochadores a nivel medioambiental. Claro, cuando el deseo es que toda esta gente que ahora no trabaja pueda volver a trabajar, pues esto debería volver a alzarse. Con lo cual aquí tenemos otra puerta abierta, hay que conseguir arrancar de otra manera. Para que luego, para que esta población activa, que ya no es tan activa, cuando se active, pues lo haga de una manera más eficiente o de otra manera, sencillamente, que consiga mantener la gráfica de emisiones pues, en torno al nivel que debería estar, o que España se ha comprometido a hacerlo, y otros muchos países. Y hay muchos países, algunos, que lo cumplen, con lo cual es posible, ¿no? Otra manera de entender la afectación de la arquitectura en el cambio climático, con los edificios existentes, ya no digo con lo que vayamos a hacer y este crecimiento desaforado, sino con lo que hay. Estas son dos imágenes de infrarrojos, termografía, no sé si habéis oído hablar de termografía, es una fotografía, pero que en lugar de captar la luz normal, visible, capta la luz infrarroja, es decir, capta diferencias de temperatura, capta energía. Un edificio azul, como este, es un edificio que está frío, que es normal porque dentro hace más calor, y por las ventanas pues, son superficies más débiles en cuanto a la energía y es capaz de traspasar más, están más calientes. Esto es una pared transparente. Esto es transparente, o sea, y he visto en algunas ponencias y me gustaría buscarla a ver si lo pienso y os lo traigo. He llegado a ver fotografías de infrarrojos en las que puedes contar los módulos del radiador que está detrás. Porque ves la pared y ves, o sea, es como si fuera una sombra de un radiador. Y es sencillamente que el radiador que está puesto allí, al emitir calor, atraviesa la pared y dibuja las líneas. Entonces, ese es el parque edificado que tenemos en España. Esto es lo que hay y esto es lo que está provocando que esas gráficas que hemos visto antes provoquen pues, emisiones por el mero hecho de existir. Ya no se trata de que ahora nos pongamos a proyectar un proyecto a ver cómo lo hacemos, no, es que lo que hay ya es así. Y es por eso que la Comunidad Económica Europea y en España ha llegado tarde y mal, el certificado de eficiencia energética tiene tanta importancia. Nadie lo valora, no se paga, parece un trámite que encima, joder, quiero vender un piso y con lo que cuesta y encima tengo que ir pagando. Este es el planteamiento que se ha vendido en el mercado, pero la realidad, el origen, el motivo de esto es evaluar una parte de tu edificio, que es el funcionamiento a nivel energético, para ver dónde está, que suele ser en este sitio, más o menos, y para proponer mejoras. Es decir, bueno, pues si algún día voy a tocar algo, ¿qué es lo que podría tocar para que esto cambie? Porque está claro que hay que cambiar. No sé, ¿alguien sabe lo que consume su vivienda? ¿Sabéis qué significaría, qué representa 150 kilovatios hora metro cuadrado y año? No tenemos ni idea, ¿no? No sabemos que eso es un ratio bastante habitual en España de consumo energético de una vivienda. Eso es lo que está gastando cada día. Ya no es que suba la electricidad o suba el coste de la calefacción, es que si tu vivienda gasta eso, te pongas como te pongas, pues vas a pillar. En cambio, en coches sí que sabemos 5,5, 6 litros de gasóleo cada 100 kilómetros, está bien. O sea, hay sectores que ya lo tienen claro desde hace tiempo y hay sectores que están trabajando en esa línea.
pero es que en nuestro sector no tenemos ni idea. No tenemos ni idea y hay que empezar a tomar conciencia para saber dónde estamos posicionados y saber que, bueno, sí, claro, la edificación tiene que proveer vivienda, ¿vale? Este es el área social, o sea, tiene que proveer techo para las personas, ¿no? Calidad ambiental, es decir, eso es el área social, tiene que ser, no sé, soportable económicamente, tiene que tener financiación, eso es el área económica, pero ¿y en la medioambiental? Es que no tenemos ni idea, ¿vale? Y, bueno, es importante, empecemos por ahí, ¿no? Este otro impacto, destrucción de la capa de ozono, pues sería un poco, le está pasando a este lo contrario de lo que hemos hablado antes. La destrucción de la capa de ozono, los científicos enseguida levantaron la mano, está pasando esto, estamos detectando imágenes, estas son, pues eso, años 70 hasta 97, ¿no? Cambios en la capa de ozono. Y se preocuparon mucho. Ostras, esto es grave porque provoca tal, oye, se entendió, los políticos actuaron, el sector industrial también actuó. Era muy fácil, eran ciertos tipos de gases y, en fin, algunos componentes básicamente de tipo gas, los gases de las neveras, en lo que a nosotros nos afecta, pues eso, en el poliuretano, en las neveras, en los aires acondicionados, etcétera, que eran súper nocivos. Cuando se rompía la máquina y se liberaba el gas, eso iba directamente y lo reventaba. Oye, pues nada, en lugar de este gas, el otro. Esto ha ido ya evolucionando mucho, se han eliminado radicalmente estos gases, en países como nuestro, otros países no quiero pensar todavía, pero claro, como no se fabrican, pues ya no llegan, o sea que... Y actualmente ya los científicos están informando de que el agujero de la capa de ozono prácticamente ha vuelto a la normalidad. Es decir, se pueden hacer cosas si te das cuenta de lo que está ocurriendo, si te das cuenta de que cuando usas un gas en una nevera, pues no pasa nada, es tu nevera y funciona, sí, pero cuando va al vertedero, se libera y lía un pollo, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y en este caso funciona y está claro. Otro impacto importante, muy propio de la edificación, la ocupación de territorio. Está, en general, en el mundo está creciendo la población, con lo cual este fenómeno es, pues, como inevitable, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? Y de esto los científicos están hablando, pues eso, o los sociólogos, en fin, en diversos sectores, pues hablan de multiplicar la población. Bueno, son ratios brutales, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos... En España, es curioso, en España, en los últimos 25 años, desde el año 95, ¿no? Sería, perdón, 90 hasta ahora, 90 más o menos se calcula que fue cuando la crisis del petróleo y entonces hubo ciertas acciones políticas que promocionaron las segundas residencias y no sé qué, y esto activó un poco el sector de edificación. Luego ha ido haciendo no sé qué, y luego los años 2000 es cuando se dispara, ¿no? Pero del 90 hasta ahora, en España se ha edificado el 30% de todo el techo que hay edificado. Es decir, miles de años de historia que tiene España, se ha edificado solo el 60%. Y en 25 años, tragas, pelotazo. Claro, asusta. Asusta. Cuando gente como GBC se plantean este tema, pues bueno, se ve poco la gráfica, pero es igual, un poco la cuestión es decir, oye, si todo va más o menos como estamos diciendo, tal como está yendo, pues vamos por aquí para el año 2050, que son dos hitos, ¿no?, que Europa también utiliza, el 2020 y el 2050, para proponerse proyectos, ¿no? Pues vamos por aquí y lo sostenible sería ir aquí. Lo sostenible es no seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo como quieras, pero no seguir ocupando, porque es que no vamos a quedar sin nada, ¿no? sin territorio. Y en esto también hay que tener un poco de conciencia, digamos, tener un poco en cuenta que cuando vosotros os pongáis a proyectar y acabáis la carrera y hacéis vuestros proyectos, te encargan un edificio, tú haces el edificio, pero es que estás impactando más allá del edificio, porque la gente tiene que llegar allí para utilizarlo, con lo cual ya tiene que estar urbanizado, por lo menos, ¿no? Tiene que tener servicios, electricidad, agua, desagües, y esto, el desagüe va a algún lado. O sea, hay más que el edificio cuando tú diseñas el edificio. Hay muchas maneras de diseñar el edificio y que tienen consecuencias fuera muy diferentes. Dos imágenes más o menos, 40 y pico, 50 años de diferencia. Esto es una zona, esto es Granollers, cerca de Barcelona, pero podría ser cualquier otro. Todo este territorio que hace unos cuantos años era verde,
pues, al estar urbanizado, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar aquí en nostalgias de que si esto eran bosques, yo diría, esto es diferente, lo tenemos claro, ¿no? Entonces tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias sociales, aquí hay gente viviendo, económicas, esto ha producido riqueza, ¿no? Y pobreza, pero bueno, medioambientales, que es lo que nos preocupa ahora, ¿no? Es muy diferente. Un último impacto, para dejar ya el tema de impactos así un poco cerrado, y que yo creo que tiene interés, es el tema de los recursos naturales. Cualquier proyecto de arquitectura tiene el objetivo de realizarse en un edificio, y eso consume muchos recursos, de muchos tipos, de muchas maneras, y consume recursos que además pues hay que moverlos porque no están ahí al lado, ¿no? Quizá en épocas medievales que construían con piedra, pues claro, si tenían que dar un pedrusco de esto y subirlo arriba del castillo, no iban muy lejos a buscarlo. ¿Vale? Eran más sostenibles en este sentido, ¿no? Porque la movilidad significa CO2, significa consumir petróleo, quemarlo y por lo tanto CO2. Y estamos hablando de que en este ámbito nuestro sector tiene un impacto muy importante, un 60%, con lo cual empezar a pensar en los materiales, en reciclajes y todo esto, que ya estamos en ello, ¿no? Pero empezar a pensarlo un poco en serio, pues tiene su interés, ¿no? Porque si no, pues vemos noticias, tenemos imágenes como esta. Esto es la culpa de nuestro proyecto, aunque en el proyecto no esté. ¿Vale? Y esto igualmente, o sea, esto que hemos visto ahora sería un poco a la hora de extraer el material, procesarlo, pero es que después nos vuelve a ocurrir esto, ¿no? Y en España, como hemos tenido esta efervescencia, pues también hemos tenido como consecuencia, como impacto, pues una producción de residuos. O sea, cada uno de nosotros, por el mero hecho de ser español viviendo en España, hemos estado generando, porque es así, es un ratio que está hecho, 3,3 kilos de residuos al día. Y no has hecho nada. Eso aparte de los que ya tiras en la basura en tu casa. Es sencillamente porque la dinámica que llevaba el país era esta, y va asociado. ¿Vale? Cuando haces el ratio sale así. Mirándolo un poco ya dentro de lo que sería el propio sector de construir, ¿no? Aquí podríamos tomar la idea de la mochila ecológica en cuanto a materiales. Y hay estudios que hablan de que, más o menos, por la manera que se ha venido construyendo hasta ahora, por cada kilo de material que tenemos colocado en un edificio, hay 2 kilos que ya están en la basura. Te quedas un poco así. Porque, bueno, si pisas obras, ya te das cuenta de que, bueno, pues el material al colocar el suelo, por ejemplo, pues viene un palé con piezas, hay algunas que hay que recortarlas al llegar al borde, el trozo que has recortado lo tiras. Pero bueno, has colocado aquí, no sé, 50 metros cuadrados. Esa es una pequeña merma, la tiras. Cuando haces mediciones en un presupuesto ya puedes incluidas las mermas. O sea, el constructor sabe que tiene que, para colocar 50 metros de suelo, tiene que pedir 60, porque si no se va a quedar sin piezas. Pero es que además puede ocurrir que a alguien se le caiga una pieza y se rompa, que un palet salga mal, no sé qué, pum, y se rompan piezas. Pero es que además cuando lo fabrican ya han tirado piezas, y cuando lo sacan de la montaña, en el caso del mármol, por ejemplo, pues a la hora de reventar aquello hay mucho material que no sirve. O sea que esto lleva a que cuando tú piensas en tu proyecto, pues piensas, bueno, colocación de material, de suelo, de no sé qué, incluidas mermas. Sí, pero estás hablando, bueno, te lo miras un poco ya desde fuera, de 2 kilos en la calle y 1 en el suelo. Es como pensarse, porque seguro que aquí se puede actuar y empezar a bajar ratios de este tipo, o ratios de impactos de vertederos y historias. Y es que además tenemos la gracia de que, por cómo es la manera de construir la arquitectura, estos residuos son valorizables. No estamos hablando de radioactividades ni cosas raras, estamos hablando de residuos que son materiales de la tierra. Y en esta gráfica comparativa de lo que ocurre con los residuos RCD, son residuos clasificados como domésticos. O sea,
todo ya, como esto ya también está bastante trillado, ¿no? Hay mucha información de lo que ocurre con los residuos. Se separan los que son peligrosos, altamente tóxicos, radioactivos, y esto de los que son asimilables a domésticos. O sea, nosotros podríamos perfectamente coger una piedra y tirarla a la basura, por lo cual cualquier suelo, cualquier yeso, ¿vale? Todos estos residuos en España estamos aquí. Reciclamos del orden del 5%, el resto a la basura, a un vertedero. Bueno, pues aquí estamos. Hay países como Holanda que reciclan el 90%. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque como tienen la basura ya no cabe. pero lo interesante de esto es que hay posibilidades. Entonces, si decides preocuparte por este tema, pues seguro que hay alguna cosa que se puede hacer, porque si alguno lo hace, será que es posible. Tampoco hay tanta diferencia entre lo que hagan en Holanda y lo que hacemos nosotros. Construyen viviendas igual y viven, son personas. O sea, cualquiera puede ir a viajar a Holanda y, bueno, pues... Bueno, pongo Holanda porque es el que está aquí, pero tenemos unos cuantos por delante. Se puede hacer algo, ¿eh? Eso es positivo. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, yo diría, bueno, pues, ¿qué es GBC? ¿Por qué vengo, os explico esto? ¿Qué es GBC? ¿Qué pretendemos? ¿No? GBC, Green Building Council de España, es una asociación que procede de ISBI, que es una asociación científica de nivel mundial, y de Green Building Challenge, no sé qué, otra asociación científica, que se han dedicado durante muchos años a investigar y a explicar cosas como lo que yo os acabo de explicar, pero bueno, mucho más esas teorías realmente a fundamentarlas, ¿no? Y GBC de España pertenece al World Green Building Council, que esto es una asociación de asociaciones. En el World Green Building Council solo son socios, councils de diferentes localidades. Normalmente son países. Y actualmente aquí están en verde los que ya son, otros que están siendo. Este mapa es un poco antiguo, ahora ya hay más países que están implicados. Ya veis que hay países, pues los más avanzados, ¿no? que lo tienen claro, otros países que, bueno, están pensando en otras cosas. Normal, ¿no? Pero bueno, es un tema que ya es mundial, y España además en 2010 también consiguió, no, fue más adelante, bueno, no me acuerdo, entrar en el Board of Directors, y decir que dentro de todo este mejunje de asociaciones hay algunas que son como más importantes e intentan delegar cosas para que las otras puedan evolucionar. Al fin y al cabo tampoco es tan fácil generar un Green Building Council. ¿Quién forma esta asociación? Yo estoy aquí, ¿vale? Pero cualquiera. O sea, al fin y al cabo es creérselo. ¿Quién es socio del Barça o del Real Madrid? ¿Quién quiere? ¿No? Te haces socio y ya está, y animas a tu equipo. Bueno, pues esto va un poco en la misma línea. Y el ánimo de esta asociación es coger esta información científica, de la parte científica de la propia asociación, y trasladarla al mercado, trasladarla a los profesionales, a las entidades, a las empresas, para que puedan, pues si se sienten medianamente comprometidos con la sostenibilidad, pues puedan ejercerla, puedan realmente ser sostenibles en la medida que sea posible, ¿no? Ya iremos viendo también eso. ¿Cómo lo hace GBC? Lo hace pues básicamente con 3 líneas de trabajo, que sería dar herramientas para que quien quiera trabajar pues tenga una manera de hacerlo, ¿no? Dar formación, porque si no entiendes dónde estás, si no te has planteado nunca las consecuencias de tus decisiones de proyecto, tampoco vas a corregir nada, porque no hay nada que corregir, tu proyecto es chulísimo. Y por supuesto investigar para tratar de ver hacia dónde vamos y qué es lo que está ocurriendo con la actividad, ¿no? En cuanto a la evaluación, a las herramientas de evaluación, voy a ir entrando un poquito, ahora tal, pero Paula ya es la que pues, entrará hasta el final, entrará hasta la cocina, ¿vale? Pero os destaco que en GBC de España tenemos verde. No sé si habéis oído hablar de herramientas, luego hablaremos también y iremos viendo, pero hasta otras asociaciones pues tienen BRIAM, LEED, en fin, Passive House, hay muchas, ¿no? En España tenemos verde, GBC desarrolla verde.
Y luego una es interesante, y ya os iremos también introduciendo, estaría esta de ADES, que yo creo que puede ser muy útil para quien le interese, a vosotros, que significa herramienta de ayuda al diseño de edificios sostenibles. Es nada más que una herramienta de ayuda. Intenta orientarte, intenta apoyarte. Es que yo me preocupa, pero es que yo no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, ¿no? Porque haga lo que haga, la voy a cagar, bueno, pues con una pequeña ayuda puedes ir un poco orientado para saber lo que estás haciendo, te ayude. A nivel de formación lo mismo, hay cursos o sesiones como la que estamos haciendo hoy, pues que al fin y al cabo lo que pretenden es trasladar este conocimiento para provocar sensibilidad y a partir de ahí pues empezar a motivar a los profesionales especialmente, ¿no? Especialmente quienes estén en el sector, pero bueno, cualquiera, a motivarse a reducir estos impactos que ya es obligatorio porque Europa está presionando muy fuerte, ¿vale? Y en la línea de investigación, pues destacaría este libro, es un poco tocho, está en la web, luego os enseñaré cómo acceder a todo, se puede consultar. Bueno, pretende ser un estudio general, porque este estudio está hecho por científicos, no es solo de la edificación, habla de los sectores, porque la edificación está ligada al transporte, está ligada a la economía, ¿no? En general, a muchas actividades, y pretende y establece y define dos hitos, 2020 y 2050. ¿Qué deberíamos hacer para 2020? ¿Qué deberíamos conseguir? ¿Qué deberíamos conseguir para 2050 para conseguir un escenario sostenible? Y de aquí salen esas gráficas que vemos que divergen tanto, ¿no? Porque si quiero llegar a 2050 con una población de no sé qué, que todo esto se aguante y que no suba la temperatura del planeta, pues hay que frenar. Bueno, más o menos lo explica. Luego ha habido varios documentos, este sería el tercero, del grupo GTR, el grupo de trabajo de rehabilitación, que lo que han hecho es, sin perder de vista esto, que para los científicos es más fácil que para nosotros, ¿no? Porque están más acostumbrados a tener muchos datos en la cabeza. Bueno, pues ya centrarse en España y en la rehabilitación. Este documento no es tan grueso, es más sencillo y aborda cómo debería ser la rehabilitación en España para que funcionara, para que generara empleo, para que generara riqueza, para que generara eficiencia energética, para que redujera los residuos, y lo enfoca desde el punto de vista político, y de hecho los políticos ya están en ello, porque claro, esto va entrando por los ministerios, ¿no? En el ambiente y tal, y ya van sacando regulaciones que tienen en cuenta estrategias que se están planteando aquí. ¿Vale? Otras actividades, y esta ya está un poco pasada, porque esto fue el año pasado, pero seguro que habéis oído hablar de ello, que hace GBC para difundir y para liderar y para buscar el camino a seguir, fue el Congreso de Construcción Sostenible, de Edificación Sostenible, que se hizo el año pasado. El World Sustainable Building 2014, Barcelona, se hizo en Barcelona. Esta imagen es la idea es apoyar para conseguir construir algo más que una persona sola no puede, ¿no? Intentemos empujar. El leitmotiv, el discurso del Congreso era este, ¿no? ¿Estamos yendo suficientemente rápido? Es una decisión nuestra. Cuanto más queramos ser sostenible, pues más tenemos que esforzarnos. Y os lo enseño porque dentro del Congreso se hizo el concurso este de Power in Transformation, que aquí se vivió bastante intensamente, y que de aquí salieron varios proyectos bastante buenos que se presentaron, aunque al final acabó ganando otro. Pero bueno, hubo universidades de todo el mundo y hubo planteamientos muy dispares y con enfoques bastante interesantes. Intentaremos que todos los proyectos que se presentaron podáis verlos aquí en el museo que tenéis, no sé, a ver si conseguimos que esto ruede un poco y claro, porque los propios congresistas, algunos de ellos gente ya con mucho trote, pues consideraron que, ostras, estos estudiantes se les ocurren, ¿no? Ideas que son brillantes o que tienen interés, por supuesto, para trabajar en eso. Esto sería la web del GBC. Os invito a que cuando un día no tengáis nada que hacer, pues la podáis mirar, está aquí, gbce.es.
esa es la cabecera que había entonces y que sigue saliendo del Congreso. Pero bueno, el caso es que hay herramientas de evaluación, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Hay varias herramientas y actualmente están todas libres, disponibles para cualquiera, ¿vale? Todas las herramientas tienen su manual de usuario. Hay una de ellas, la primera, que era online y sigue siendo online. Antes había que registrarse, ahora ya no. Las demás son Excels que se bajan, o sea, que te bajas la herramienta y esto está en el proceso de cambio para que todo, porque claro, la asociación nació en 2007, o sea, tampoco hace mucho, como Green Building Council en España. Las científicas ya venían de antes. Y entonces, a partir de ahí han empezado a desarrollarse herramientas. Todo esto va pidiendo pues, madurez. En esta madurez estamos ahora en el 2.0 y está precisamente en el departamento trabajando bastante para que esperemos que a final de año pues todo quede hecho de otra manera, porque las últimas herramientas y sobre todo la gente que las va usando va transmitiendo información y entonces se van viendo las maneras de mejorar y hacerlo fácil. Y ahora todas las herramientas llevan ayuda al diseño para que tú puedas evaluar, pero es un trabajo bastante duro, intenso, ¿no? Pero también tengas un poco de ayuda para poder, bueno, ya lo iréis viendo, que sea ágil y que sea sencillo de utilizar, no sea amigable. Estas herramientas las podéis bajar, las podéis ver, tienen sus manuales, con lo cual pues, no tiene demasiada dificultad si tienes un poco claros los conceptos de lo que es un impacto y de cómo analizarlo, etc. Como GBC, pues claro, todo esto implica una visión del sector, de lo que hay y de lo que debería haber, con lo cual es dinámico porque pensemos que todo esto que estamos hablando se fundamenta en la primera diapositiva que hemos visto, en un equilibrio entre económico, social y medioambiental. Entonces siempre hay que pensar un poco en los tres aspectos y ver el sector qué incidencia tiene en cada uno de ellos. Está claro que en España el sector de la edificación es un sector potente, es un sector clave, especialmente económico, pero clave. Y además provee habitabilidad, con lo cual socialmente también tiene mucha importancia. Además, pues eso, genera riqueza en la área económica y tiene un impacto ecológico importante, que esa sería la área medioambiental. De esto no hay ninguna duda. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendríamos que conseguir para que este sector que tiene tanto impacto pues, sea positivo? Pues, redirigir el marco jurídico, redirigir el económico, trabajar a diferentes escalas, porque estamos muy acostumbrados a rehabilitar una fachada y se habla mucho, ¿no?, de la rehabilitación energética de la fachada. Sí, eso está muy bien, pero es que si trabajas a nivel de barrio, pues se puede ser mucho más potente, ¿no? Y hay proyectos que lo demuestran. Empezar a ver el ciclo de vida, ¿vale?, que ya más o menos lo hemos ido viendo en todo el rato que he ido hablando yo, ¿no? Cuando te planteas un proyecto, estás en una parte de la vida de tu proyecto. Cuando el proyecto se completa, pues vemos un salto de etapa, un cambio, ¿no?, que empieza a construirse. Y cuando se acaba de construir, otra etapa, y es que ya tienes el edificio y ya puedes ir a que te den premios o lo que sea, ¿no?, y se utiliza el edificio. Pero es que la vida no acaba aquí. La vida del edificio todavía durará del orden de 50, 70, 80, 100 años, sufrirá reformas, sufrirá rehabilitaciones, sufrirá un derribo, y ese derribo todavía no ha acabado la vida, porque en el momento que tú estás pensando en el proyecto, ya estás provocando una extracción de materiales en alguna parte del mundo, y en el momento que se derriba, estás provocando un vertedero en alguna otra parte del mundo. Entonces, todo este ciclo es el ciclo de vida. Y cuando hablamos de medio ambiente, intentamos hablar de sostenibilidad, de alguna manera, esto suena muy abrumador y muy gordo, pero de alguna manera hay que tenerlo en cuenta todo. Porque todo está metido en el saco. En el momento que tu proyecto lo has dibujado y sale adelante y se construye, ya tienes el ciclo montado. Esto ya no vuelve atrás, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta todo. Sabemos que la energía tiene mucha importancia, es una de las partes importantes asociadas a los edificios. Ir a materiales de baja emisividad, hablar de energía embebida, no sé si habéis oído alguna vez conceptos de este tipo, pues son interesantes. Y
Desde GBC está claro que exigir edificios de cero emisiones es básico. Y esto ya está, porque en España hay un decreto que obliga a que a partir del 2018, mañana, todos los edificios de nueva edificación consuman energía casi cero, casi nula, sean de energía casi nula. Este concepto de energía casi nula todavía hay que definirlo técnicamente, porque eso de casi nula suena como casi, pues, ¿no? Y entonces yo os decía lo de antes, 150 kilovatios metro cuadrado hora y año es casi nula, pues ¿vale? No lo es. No lo es. Pero bueno, hace falta medir. Medir es básico para saber si nos acercamos a ese objetivo o no, ¿vale? Y en este sentido las herramientas van por aquí. Bueno, no sé yo si alguien tiene alguna pregunta, me paráis y tal. Yo es que como ya me lo sé de memoria, pues voy tirando, ¿no? Y de momento lo que hemos estado viendo es un sector, yo os he dibujado una visión, hemos hablado de impactos, que esté clara, ¿no? Un poco lo que significa un impacto, lo que significa este proceso de proyectar que vosotros, claro, parece muy complicado, hay muchas cosas, ¿vale? Lo que es sostenibilidad es una cosa que es totalmente transversal a cualquier momento que tú te plantees en el proyecto, en la construcción o en la vida del edificio o en el derribo. Tú puedes meter la sostenibilidad en cualquier lado y parece abrumador, pero realmente lo difícil es proyectar, lo difícil es coger la hoja en blanco y empezar a tomar una decisión, porque esa decisión va a tener consecuencias. Si tienes un objetivo como proyectista, pues de resolver unas necesidades, de que tenga un impacto, ¿no? Estético, ¿no? Pero bueno, pues ir metiendo esos parámetros poco a poco, ¿no? Para eso, que es lo que empezaremos a ver ahora, ¿no? Ahora empezaríamos, hemos hablado de GBC, que es el responsable de todo esto que estamos hablando, ¿no? Aquí, ahora mismo, y conmigo concretamente. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar. Si estamos aquí, ya sabemos dónde estamos, sabemos dónde tenemos la espalda y hacia dónde queremos, o podemos, no sé si queremos, pero hacia dónde podemos ir. Luego cada uno que vaya hacia donde quiera. Para ello, lo primero sería evaluar. Si podemos evaluar, podemos ponernos y podemos compararnos y podemos decidir, ¿no? Y lo segundo, certificar. Certificar es el objetivo final de cualquier herramienta de evaluación ambiental. Pero bueno, certificar significa ponerse un título. Resumiendo un poco, hemos visto que en nuestro sector, bueno, del agua no hemos hablado, pero es responsable de una buena parte del consumo del agua, de las emisiones de energía, de electricidad, y que sabemos que hay edificios verdes que se han medido y que ha provocado reducciones de este orden. No, reducir, mira, ayer por la mañana estaba dando una sesión como esta en Valencia y una compañera pues explicaba el caso de una residencia de estudiantes. Habían reducido los residuos al 94%. Es decir, solo ese edificio, construir ese edificio, 2.500 metros cuadrados, ¿vale? 57 viviendas para estudiantes, habían conseguido hacerlo de tal manera que solo habían provocado un 6% de residuos comparado con una obra normal. O sea que se puede hacer, pero claro, si te pones a medir, si tú mides una obra normal, sabrás los residuos que genera. Sí, una obra normal, cualquiera de las que se han hecho hasta ahora. Y si tú mides la tuya, sabrás la reducción que has conseguido. Entonces, esa medición te permitirá poder tener una medida. ¿No? Y yo he hecho esto, lo he medido. ¿Vale? Esa sería la diferencia entre evaluar y certificar. El objetivo, las herramientas sirven para evaluar. El proceso final sería certificar. Es voluntario, no hace falta certificarse, ¿no? Pero evaluar sí sería conveniente como mínimo para saber si eres sostenible o no, en el caso de que te interese. Estas son herramientas, hay muchísimas, de diferentes lugares, ¿eh? Estas herramientas aquí ahora las tenemos ubicadas en el mundo. Porque claro, hay cosas muy globales, el CO2 en la atmósfera, pero hay cosas muy locales, el consumo de agua no afecta lo mismo en un país como Gran Bretaña como a nosotros. El agua es diferente. Aunque también es global porque por mucha agua que hay en el mundo, ya sabéis, ¿no? El orden
de toda el agua que hay en el planeta Tierra, que se llama el planeta azul porque es el que más agua tiene dentro del entorno conocido, pues resulta que solo del orden del 20% es agua dulce. Y de ese 20% solo el 5% es potable. O sea que es muy poca. Y la poca encima la derrochamos, quienes podemos, otros lo sufren, ¿no? Está mal repartido. Tiene cierta importancia también. Bueno, volviendo a las herramientas. Este es un mapa de herramientas. ¿Conocéis herramientas? ¿Vosotros habéis trabajado con alguna? Tenéis certificación aquí en España, herramientas obligatorias, conocidas y que, ¿no?, que tendréis que usar. Líder, Kahlener, ¿conocéis? ¿Os suena? Tampoco. Líder y Kahlener, o Líder Kahlener que ahora está, esperemos que pronto, es una herramienta que sirve para hacer evaluación energética, sirve para ver cómo funciona la energía en el edificio que estás proyectando o en el existente. ¿Vale? Esta herramienta lo que está haciendo es medir y evaluar y compararte, porque te exigen, la normativa española ya es obligada a la certificación del edificio en fase de proyecto y en fase después de construcción, dar una letra, A, B, C, D, tal, esto como las neveras. En la nevera lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pues es lo mismo. Y cuando uno va a comprar una nevera lo tiene muy claro, compra la A, la A+, la A++, porque claro, el sector, o sea, la escala se montó en un momento dado y que fue un poco comparable, ¿no?, con todo, y el sector de los frigoríficos se han puesto las pilas de tal manera que se han saltado la escala, ¿ya? Se tienen que inventar cosas porque con la A no les vale, todas son A. Se han salido de la escala. Pero cuando evalúan eso, cuando evaluamos eso en una vivienda o en un edificio, estamos aquí. Estamos dentro de todo el ciclo de vida de proyecto, construcción, uso, reciclaje, todo esto que hemos hablado, este ciclo de vida, estamos aquí, en el uso del edificio. Y dentro del uso del edificio solo estamos mirando una parte de un impacto. Y eso es lo que hace esta herramienta, que ahora mismo es obligatoria en España y en muchísimos países del mundo. Esta herramienta simplificada, luego la Kahlener y esto, pues ya, pues si quieres, bueno, pues sí, ya evalúa mejor el impacto, pero estamos aquí. Luego hay sellos como Minergy o Passive House, no sé si habéis oído hablar Passive House alguna vez. Bueno, son entidades que se han propuesto cortar a rajatabla el consumo energético y se proponen limitar y para eso evalúan pues, más aspectos, evalúan la calidad del aire interior del edificio, evalúan el confort climático dentro del edificio, limitando el consumo de energía, pero siguen estando aquí. Lo que yo os estoy hablando, de GNB, este es un sello alemán, LEED, que es el americano, verde, que sería el nuestro, estamos aquí. Claro, es abrumador, por eso asusta un poco, ¿no? Pero bueno, de momento en España tenemos la obligación de cumplir esto y todo lo que hagamos aquí es mejorar lo que ya nos obliga. En cualquier caso, hagas lo que hagas, estará mejor, será más sostenible, ¿no? Como decíamos, certificación ambiental, que sería el objetivo, ¿no? Pero, ¿qué pretendes cuando tú certificas? Pues pretendes demostrar que has utilizado una herramienta que te ha permitido medir, y por tanto lo podrás demostrar porque lo has medido, y que te permite garantizar unos niveles de calidad en todo esto que estamos hablando de sostenibilidad, en este equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente, para hacerlo mejor que otros. Y por supuesto es de carácter voluntario, si no, no tiene gracia. O sea, si a ti te obligan a hacer algo y tú lo haces, pues no es que lo hayas hecho muy bien, es que es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Con lo cual, todo esto está por encima. Cualquier premio que te den, cualquier nivel de certificación que consigas, estará siempre por encima de lo máximo que te exija la normativa española, en este caso cuando hablemos de verde, ¿no? Bueno, ¿por qué medir, no? Una vez más, porque eso es lo que nos permite saber si vamos bien o no vamos bien, hacia dónde vamos, ¿vale? Y certificar lo que decía, para dar visibilidad. Certificar solo sirve para esto. Bueno, vuelvo un poquito para atrás para situarnos, porque
hemos hablado de que hay muchas herramientas y os las he posicionado un poco a nivel geográfico. Pero es que también tienen ciertas diferencias en cuanto al objetivo, en cuanto a la manera de abordar, ¿no? Hemos visto que hay obligatorias. Este decreto, 235/2013, es el que establece la necesidad de tener la etiqueta energética con la letra y evaluar y medir las emisiones de CO2 de la demanda que va a tener ese edificio que estáis proyectando o construyendo. Y bueno, que en España pues, se traduce en LEED, CALER, CE3, C3X y CERMA. Son herramientas de libre uso, son gratuitas, las podéis buscar si os interesa, y se centran en lo que es obligatorio, que es la certificación energética. Punto. Del edificio en la fase de uso. Las que son voluntarias lo hacen pues a partir de aquí intentan abrir un poco el abanico y lo hacen de diferentes maneras. Unas calculan impactos, Verde y DGNB, por ejemplo, ¿vale? Y lo iremos viendo y Pablo os lo explicará como un ejemplo y veréis impactos calculados. Calculamos impactos y de esa manera sabemos muy bien dónde estamos. Yo creo que esto es uno de los puntos fuertes de muchas de estas herramientas. Otras, BREEAM, también GBC, o sea, Verde y LEED, sobre todo, que es la más conocida y la más utilizada, lo que hacen es puntuar, o sea, analizan diferentes aspectos del proyecto y lo relacionan con impactos exactamente igual, porque todo esto viene del sector científico, pero en lugar de medir, lo puntúan. Según hagas así o hagas así, tendrás más o menos puntos. ¿Vale? Es otra manera de hacerlo. Lo que haces es comparar constantemente con otros proyectos, con otras referencias, para llegar a eso, a tener una evaluación y luego eso. Y luego hay los sellos de calidad, como serían Passive House, que hemos visto antes, que sencillamente es o cumples o no cumples. O estás, ¿no? Es como aprobado o suspendido. Tú planteas en tu proyecto determinadas estrategias con un objetivo. Las demuestras y si cumples, tienes el sello. Sería Passive House. ¿Vale? Bueno, detallando un poco estas herramientas, pues LEED evalúa 13 categorías de impacto, consigues 69 créditos, bueno, cada una funciona, todas utilizan el concepto de impactos porque es el que los científicos han desarrollado, es el que está consensuado a nivel mundial. Entonces cada país, cada herramienta los toma y todo el mapa de impactos pues dándole peso a los que más interesan, ¿no? Otros como sellos, CENER, es otro sello español, pero casi no es conocido, se centra mucho en el tema energético, está muy bien, es interesante, pero es más limitado. En fin, todos van en el sentido de eso, de trabajar la sostenibilidad. La herramienta verde, por lo tanto, hemos dicho que mide, ¿vale? Sirve para calcular, pero también tiene que servir para comparar, porque una vez que lo has calculado, pues tú te puedes comparar para saber si estás por encima o por debajo de los demás, en cada aspecto, porque no estarás en todos. O sí, veremos. Por supuesto va a certificar, porque al final si alguien ha hecho un esfuerzo también quiere que se le reconozca. ¿Vale? Para hacer proyectos no hace falta ser arquitecto, te pones a proyectar y ya está, saldrá lo que salga. Ahora, para que el mercado te reconozca tienes que tener tu sello, el título, si no, nadie te acepta, ¿no? Por aquí va la cosa. Y por supuesto una ayuda, porque si no, no sabes, si no te ayuda un poco, estos va dando vueltas constantemente, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien o no? De eso va la herramienta. ¿Vale? La ventaja de Verde, y por lo que yo os estoy explicando Verde y no LEED, por ejemplo, es que está desarrollada por GBC, que me interesa que conozcáis, porque se basa en el ciclo de vida, porque mide y porque está íntimamente ligada con la normativa española. Entonces, ponerse a calcular cosas que luego en España no son directamente aplicables, o que además te van a exigir que calcules la otra, oye, para eso calcula aquella y ya la tienes implementada en tu proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, en Verde, cuando intentas evaluar la reducción del impacto del consumo energético, pues lo haces con CalEner, porque te lo van a exigir, en tu proyecto lo vas a tener igual. O sea que lo tienes y haces cálculos, con esos cálculos buscas tu mejoras en sostenibilidad. Esa es la ventaja de que sea español. Todas las herramientas miden el ámbito del edificio. No se preocupan de lo que ocurra al lado. Porque
porque si no, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero tampoco estrictamente el edificio, sino donde está implantado. O sea, el mero hecho de colocar el edificio, eso ya es un impacto ambiental. Por lo cual, dónde está colocado, cómo está colocado, también se evalúa en estas herramientas y, por lo tanto, el límite pues sería un poco el límite de la parcela, no solo el edificio. Hemos dicho, hasta la sensibilidad, siempre hemos de pensar en las tres, el equilibrio de las tres áreas, ¿vale? Eso es lo que os decía, del ciclo de vida. Desde el momento que se extraen materiales, se extraen, y eso ya provoca impactos porque alguien los va a proyectar que se coloquen, ¿no? Por lo tanto, cuando estás, bueno, aquí está pensado desde un dibujo un poco así como del proceso de construcción más que del proyecto, ¿no? Pero alguien en algún sitio lo ha pensado y entonces hay que extraerlo, fabricarlo, transportarlo para que se pueda distribuir, para que alguien lo copie. Y a partir de aquí, luego se usa, se acaba destruyendo y vuelve como residuo, o intentas hacer esta recirculación, ¿no? Todo esto es lo que evaluamos, porque todo esto tiene impactos. Aquí podemos empezar a ver impactos que usar. Aquí tenemos unos cuantos. Veréis que la mayoría están dentro del área ambiental. Y las herramientas que vamos evolucionando, cada vez más van tocando temas sociales, porque van saliendo a la luz y van siendo importantes, porque cuando hay desequilibrio pues hay que buscar la manera de fomentar ese equilibrio, ¿no? Pero la mayoría son ambientales y estos son impactos que se miden. Entonces cuando tú lo mides puedes decidir hasta cuánto quieres llegar, ¿vale? Todos estos impactos se ordenan en unas áreas, porque claro, si pones a pensar todo a la vez te vuelves loco. Vas atacando por áreas y en cada área pues vas viendo los impactos que tienen relación con esta área, ¿vale? Esta sería una gráfica en la que vemos que no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, recursos naturales, que sería un área, pues tiene asociados una serie de impactos, por ejemplo, el consumo de agua potable, esto sería el criterio. Un criterio sería el consumo de agua potable. Voy a pensar en el consumo de agua potable para este edificio, pero claro, esto solo afecta, están números, pero a ciertos impactos, no. El agua no afecta a todo, afecta a algunos aspectos medioambientales. Pérdida de vida acuática, agotamiento de agua potable, beneficios y riesgos para los inversores. Claro, este sale mucho porque este es el económico, ¿no? Según lo que hagas, cuesta más o menos. Y ahí tiene los números. Básicamente la herramienta funciona así, vas entrando por áreas, por criterios, y los criterios analizando impactos y relevantes. Todos estos impactos al final son el 100%, pero no se distribuyen de la misma manera. El verde sería energía de atmósfera, claro, este tiene mucho peso. Este azul me parece que son recursos naturales, ¿vale? Son los que tienen más peso. Pero están todas las áreas están representadas, y esto os lo enseño porque, claro, si os decidís a trastear y entráis en la web, veréis que hay herramientas de rehabilitación, herramientas de nueva edificación, de oficinas, claro, hay varias herramientas. No es lo mismo pensar en una vivienda unifamiliar aislada, nueva, que en rehabilitar un hospital. Porque, evidentemente, hay cosas que no tienen sentido o al revés, o que se desequilibran. Entonces, este equilibrio se recompone pensando en cada herramienta para que funcione optimamente. Los resultados. Pues primero tenemos unos resultados de valor absoluto. En esa misma gráfica que hemos visto antes, esa matriz, la volvemos a tener aquí, ¿no? Representada con su medición y, bueno, no se ve muy bien, será solo enseñaré más adelante, pero hay una serie de impactos medidos, los que comparamos con los nuestros para ver la mejora, y eso pues, nos va dando unos porcentajes de mejora. Eso está representado aquí también, y las barras representan el impacto al 100%, lo naranja es el que generamos, lo verde es el que hemos evitado. El 100% sería el edificio normal, un edificio proyectado sin pensar en estas cosas, cumpliendo la normativa española, Código Técnico. Entonces, todo lo que consigamos de verde hemos mejorado. ¿Qué gracia tiene esta gráfica? Que yo ya puedo ver que si quiero todavía mejorar más mi proyecto, no vale la pena que me ponga a calcular nada aquí, porque estoy muy bien, sí vale la pena que me mire aquí qué es lo que he decidido, qué puedo decidir que esto mejore. Y el final es unas hojitas. En el caso de
hay muchas certificaciones que van, pues oro, plata, platino, no sé qué. En el caso de verde va de 0 a 5 hojas. Si tú haces un proyecto de un edificio cumpliendo al nivel máximo la normativa española, conseguirás 0 hojas. Porque lo único que has hecho es cumplir. Muy bien, pero lo has cumplido. Todo lo que hagas por encima empezará a darte hojas. Conseguir 5 hojas es casi imposible, porque claro, es un equilibrio que a veces implementar según qué cosas empieza a desequilibrar la economía. Entonces dices, bueno, pues lo reduzco de precio, bueno, pues quito esto, entonces ya ahora consumo más agua. Bueno, pues este equilibrio es muy difícil. Pero bueno, hay edificios de 3 y de 4 hojas, o sea, se puede, ¿eh? ¿Vale? Bueno, que decir, de unas 5 hojas. Esta es la gráfica que hemos visto antes, ampliar. Si vemos un impacto, cambio climático, esto es lo que os explicaba cuando hemos empezado a hablar de todo esto, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de CO2, en fin, ¿qué hemos medido? Pues con esta unidad hemos medido que en un edificio normal estaríamos en este nivel, en el nuestro estamos en este nivel porque lo hemos calculado y por lo tanto hemos reducido un 42% del impacto. Esto es un oye, pues puedes estar contento, ¿no? Esta reducción de impacto se traduce en una puntuación. A base de sumar puntuaciones, pues llegas a un número que es lo que se traduce en las hojitas que decíamos antes. Cuando evalúas, te interesa estas columnas aquí. Tu impacto evitado y tu porcentaje. Esto es lo que te interesa. Yo, en cuanto a las radiaciones ultravioletas, no he hecho nada. Oye, quiero hacer algo, quiero hacerlo mejor. Bueno, pues voy a ver qué impactos tienen relación con este criterio, etcétera, etcétera. Cuando hablemos de certificación, lo que me interesará será esta cifra, nada más, es el número de hojas que saco. Si es una medalla de oro, plata, bronce, o sea, que sería este resultado final, que hemos dicho antes, que aquí también lo vemos pues, de una manera gráfica, pero nos ayuda a ver lo que quiero trabajar o lo bien que he trabajado en determinados aspectos. Y las hojas según los puntos, ¿vale? que vas obteniendo al analizar. Vamos, la he puesto aquí para que vierais que lo que os decía, hay diferentes herramientas, algunas están en proceso de desarrollo todavía, pues claro, se empezó con la nueva edificación y mira, casualidad, herramienta de nueva edificación, dijeron, no, déjate, si ya no vamos a construir. Hemos abandonado el tema, vamos a por otra cosa. Bueno, pues entonces ahora el departamento está trabajando fuerte en las herramientas de rehabilitación, aquí todavía con el desarrollo, pero ya están muchas de estas herramientas, y claro, también tiene interés trabajar el urbanismo, la planificación, porque según donde coloques las calles, luego van a haber los edificios. Y desde luego el uso y mantenimiento, que está claro que por aquí hay mucho que hacer, y con campañas como esta que antes comentaba con Víctor, que está ahí, la de la Agenda 21, apaga las luces, claro, pues empecemos por aquí, ¿no? Y eso está aquí, el uso y mantenimiento. ¿Y cuántas veces hemos llegado a esta ola y estaban las luces encendidas? Ojalá hubieran acabado hace 5 minutos, pero si no, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿vale? Pues esto también se puede evaluar y también se puede posicionar uno y saber dónde está. A partir de aquí me relajo. ya alguien lo tenía que decir. Bueno, si hay dudas, preguntáis. La idea es que hemos visto todo un barrido de conceptos que a lo mejor no os habéis planteado nunca, de darse cuenta que el proyecto no acaba ni empieza en tu plano o en tu dibujo, ¿vale? Que tiene consecuencias cada raya que dibujas, cada idea que estás intentando plasmar o intentando que se construya, y las consecuencias van más allá de construirlo, que es la que normalmente es la vocación que tienes cuando empiezas un proyecto. Lo difícil, insisto, es en la hoja blanca, o sea, empezar ahí en blanco y empezar a dibujar es lo difícil, porque ¿y ahora qué hago, no? Lo demás solo es cuestión de acostumbrarse un poco a estas herramientas y empezar a introducir parámetros que van atravesando y que van torturando el proyecto de alguna manera para que, bueno, pues darle la forma que tú quieras, ¿no? Y te ayudan a plantearte objetivos o retos que en el momento que tú estás con la hoja blanca no estás para eso, estás para otras, estás diseñando. Pero bueno, es interesante introducirlo porque el panorama es el que habéis visto y sigue siendo así de momento. Pero bueno,
cada uno es libre de hacer lo que quiera. Las herramientas no condicionan el proyecto, no te dicen lo que tienes que hacer. Te preguntan lo que quieres hacer, te ayudan a parametrizarlo de alguna manera y luego te enseñan gráficas como esta para que tú decidas dónde estás. ¿Vale? O sea, es puramente una ayuda. Y luego además si certificas, pues encima te puedes poner la medalla porque lo has hecho mejor que los demás. Eso seguro, seguro. ¿Vale? No sé. Yo solo se me ocurre, bueno, se me había olvidado decirle antes, ahí he puesto una caja con unos papelitos de colores para que emitáis críticas. Rojo, amarillo, verde, más o menos se entiende, con una carita por si hay dudas. El tema es denso, es pesado, da sueño, pero bueno, pues si os ha gustado, pues yo me entero y así, pues para la otra vengo por lo mismo. Y si no, lo traigo diferente y a ver si gusta. ¿Vale? No sé. ¿Y quién reconoce esta identidad? Bueno, os he enseñado muchas herramientas, cada uno reconoce la suya. GBC reconoce verde. Entonces, lo he cortado porque yo no sé, Paula, que ya está aquí, os lo explicará esta tarde, pero bueno, el proceso es evaluar y luego, para llegar a certificar, pues entonces le pides a GBC que te reconozca tu evaluación. Para reconocer la evaluación, la primera exigencia es que quien lo haga sea un evaluador acreditado. Como os he dicho antes, para proyectar solo necesitas ganas, papel blanco y lápiz. Pero para hacer un proyecto de arquitectura y que alguien te lo valore, tienes que ser arquitecto, ¿no? Entonces, ser evaluador acreditado es un proceso de formación que también ofrece GBC. GBC te enseña a los evaluadores todo esto a saco, ¿vale? Y enseña en profundidad a utilizar todas estas herramientas, a manipular bien todos estos conceptos, a interpretarlos bien y a evaluarlos de una manera uniforme, que todos utilicemos el mismo criterio para llegar más o menos al mismo sitio y que sea comparable. Si esto lo hace, si tú haces esta formación, haces la práctica, haces el proyecto que tengo sobre la evaluación para que GBC vea que todo está en orden, tú obtienes la acreditación. Como evaluador o evaluadora acreditada, tú puedes empezar a evaluar edificios. Lo que tú lleves a GBC lo revisa, que no hay ningún error, ya tienes el sello. ¿Vale? Perdón, otra diferencia. Cuando tú evalúas, tomas datos, mides, calculas, decides y ya está. Cuando certificas, aportas documentación. O sea, no dices, yo he calculado tantos kilovatios hora de metro cuadrado al año de demanda energética. No, no. Y aquí está el Calener que lo demuestra, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, no todos de golpe, por favor. Uno a uno. Las herramientas de esas son a nivel nacional. Bueno, sí. ¿Hay alguna que sea más internacional o lo que es sí. complicado, ¿no? Pero que... A ver, sí y sí, o sea, sí. LEED es más internacional. ¿Pero por qué? Porque hay más empresas que se lo creen y que consideran que es un premio que les vale la pena. O sea, todo esto vale dinero. Si yo hago un edificio y lo hago sostenible y me esfuerzo en hacerlo sostenible, lo será. Pero si además lo certifico, tendré que contratar a un evaluador acreditado que haga un trabajo y a GBC que lo evalúe, tal, en fin, ¿vale? Eso tiene un coste. No es que sea mucho, pero lo tiene. Entonces, puestos a pagar, yo pago por el que me dé la medalla más chula. Suele ocurrir que va por LEED, por dos motivos. Porque LEED hace ya años que va rodando, bastantes, y porque LEED viene de Estados Unidos. Estados Unidos es más grande que Europa y muchas empresas internacionales son estadounidenses. Con lo cual, ellos entienden ese lenguaje y lo valoran. Coca-Cola, que es lo más americano del mundo, pues quiere LEED. Le da igual donde lo pongas. Pero claro, LEED tiene sinsentidos cuando aplicas intentas certificar un edificio en España. ¿Vale? Verde, fuera de España, tiene sinsentidos. Porque dices, área climática. Si esto viene del código técnico, el código técnico no contempla nada más allá, por encima de los Pirineos, ni por debajo del estrecho. ¿Vale? Entonces, verde tiene su limitación. Pero bueno, que también es voluntad que sea así, porque antes os salía... Y esto es bueno, como esta herramienta, LEED también se exporta bien porque puntúa, pero como esta herramienta mide,
pues también pondera, ¿no?, estos impactos. Claro, ya digo, el problema del transporte en España, 200 kilómetros es una burrada. En Estados Unidos es la vuelta de la esquina. Entonces hay parámetros, como ellos al final no miden, pues el CO2 que emiten ya lo contemplan de alguna manera, porque el criterio es el mismo, el criterio está consensuado por los científicos, las distancias son las mismas, o sea, 200 kilómetros en cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero también aquí las evaluamos y las medimos de una determinada manera porque la realidad española es esta. Hacer 200 kilómetros en según qué rincones de China tiene que ser una tortura. Aquí coges la autopista y llegas, o el AVE. O sea, es decir que, ¿vale? Por eso las herramientas tienen esta cosa local, ¿no? Y concretamente Verde está pensando en España. ¿No se está desarrollando ninguna a nivel europeo? Pues no sé, Paula, si nos puede orientar un poco. Yo creo que no. De hecho, en el Congreso se promovieron reuniones a nivel no europeo, sino internacional, del mundo entero, entre representantes de diferentes herramientas, porque, claro, también interesa poderlas comparar. ¿Vale? Ayer explicábamos el caso que os he dicho antes de la residencia de estudiantes en la Escuela de Arquitectura del Vallès, en Sant Cugat, cerca de Barcelona, y ellos habían hecho el proyecto y habían ganado el concurso, diciendo: mi proyecto es este, es muy chulo, y además te lo certificaré con Minergie, que es uno de los sellos que os he enseñado antes, ¿no? A ver si lo encuentro. ¿Vale? Estaba por aquí, no sé dónde está. Aquí, ¿vale? Vale, esto es uno de los sellos. Es un sello que proviene de Suiza, pero es perfectamente aplicable en España. Y Passive House es perfectamente aplicable en España. Pero, porque claro, estos se centran en una parte que también os lo había enseñado antes, están en este nivel, ¿no? Se centran en la fase de vida, de uso del edificio. Entonces, el edificio se usa igual aquí y allá. La gente lo usa, entra, enciende la luz, pone la calefacción, en fin, más o menos lo mismo. Con las diferencias climáticas que haya, con las diferencias culturales que haya, pero el uso viene así. Entonces, Passive House es perfectamente extrapolado. Y yo creo que hay intención de que las herramientas puedan converger, porque es un poco sin sentido también que intentes evaluar y compararte, ¿no? Sobre todo a nivel de evaluación, no tanto, a nivel de certificación, si yo le pongo una medalla de qué, claro, según cómo no lo acabo de entender. No, soy el mejor de España. Bueno, ¿de mí qué? Yo soy de Estados Unidos. Pero sí. Bueno, y sobre todo ahora, a nivel profesional, por ejemplo, ya te interesa como menos estudiar, es menos llamativo estudiar una herramienta que solo te sirve casi para España, cuando en España nos van a dar el pasaporte de la compañía. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque, mira, volviendo al ejemplo, la universidad esta que te decía, ellos hicieron con Minergie. ¿Qué ocurre? Que luego al GBC, como eso queda un poco en casa y nos conocemos los que tal, pues oye, ¿por qué no lo evaluamos con Verde? Ah, pues muy bien, pues vamos a ver qué ocurre. Los arquitectos, ¿qué dices? Yo ya he ganado un concurso. Oye, este proyecto ya está, yo no voy a cambiar nada. Y además está evaluado con Minergie, ¿a mí qué me dices? ¿No? Se quedaron un poco así, a ver qué pasa. ¿Qué ocurrió? Que al final les salieron 3 hojas. Oh, contentos. ¿Qué habían hecho para evaluar? Nada. No habían hecho nada. Solo habían hecho un proyecto. Sin embargo, eran gente que tienen un bagaje cultural ya inherente. Habían reciclado aguas grises, habían reciclado aguas de riego, habían planteado soluciones muy eficientes energéticamente, porque Minergie lo exige, si no lo cumples, y eso redunda en otros factores ambientales, con lo cual ellos mismos ya habían caminado en la buena dirección, y a la hora de evaluar les había salido una buena nota. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué sirve? Sirve para eso. Que si ese arquitecto o ese equipo de arquitectos se van al extranjero porque ganan un concurso en el extranjero, lo harán bien. Ya saben cómo han de hacerlo bien. ¿Vale? Por eso mi interés, como yo soy un profesional por mi cuenta y me dan bofetadas cada día, pero me interesa venir aquí y Víctor me invita y hacemos estas charlas porque creo que es interesante conocer esto. Luego cada uno llegará donde llegue. Y es otra de las gracias por las que yo prefiero explicar Verde que explicar otros sellos, ¿no? Bueno, me estoy pasando aquí las diapositivas, pero a mí me gusta esta. Para mí esta es la que... Porque como yo no tengo habitualmente la oportunidad de ponerme a hacer esto, que es lo denso,
por lo menos esto me sirve para orientar. Te orienta. Y sobre todo de aquí la conclusión que yo saco es que no hace falta que todas las barras sean como esta. ¿Qué más da? Si yo aquí ya he hecho todo esto mejor que los demás, yo ya he caminado hacia una dirección en la que yo me creo, hasta aquí ya no soy capaz de sacrificar más. O sea, yo por mucho que digan que el coche emite CO2, mejor que vayas en bici, yo me muevo en coche. Sí que es verdad que utilizo la bicicleta pues, cuando puedo, ¿no? Por decir, porque me he concienciado. Eso es para mí entender, para vosotros, la gracia es eso, es concienciarse, implicarse con ello y luego, oye, lo que tú dices, lo mismo te vas a trabajar a la China y ya no vuelves a utilizar la herramienta verde. Bueno, es igual. Bueno, estas herramientas, bueno, esta, yo imagino que mide a nivel de proyecto. A nivel de costo, no, bueno, no. Sigue. La ignorancia. En la fase de proyecto, en la fase de construcción, Sí. ¿cómo son las formas de evaluar que se está cumpliendo esos parámetros? ¿Cómo puedes ver que al final se cumple lo que se entiende? Sí. Te he dicho enseguida que no, porque lo que te decía, porque herramientas obligatorias en España ahora mismo tenemos la certificación energética. La propia palabra dice energética. Cuando hablamos ambiental, la energía es un vector muy importante, pero no único. En esta tabla que vemos impactos, criterios, etcétera, ya ves... bueno, sí, no, aquí no se ve, de hecho. Es igual. Sin gráfico. Cuando hablamos de medio ambiente, quizá debería haber insistido más en el tema de análisis de ciclo de vida, ACV, o en inglés no sé cuál, son dos siglas que se ven bastante, ¿no? Porque claro, cuando tú proyectas y construyes, tu trabajo ya ha acabado aquí, pero tu impacto no, ¿vale? Si cuando tú proyectas decides colocar un mármol y el que a ti te gusta viene de China, cuando podría venir de aquí, pues tu proyecto será más o menos el mismo, pues, evidentemente tú lo verás diferente, pero yo como usuario a lo mejor lo veo igual, me da lo mismo un mármol que otro, es un suelo de mármol, pero has provocado un impacto diferente, has provocado a nivel económico, está claro que es diferente, es decir, a lo mejor al constructor le cuestan los mismos euros, pero no los ha cobrado los ha cobrado aquel. Y ya, o sea, ¿me entiendes? ¿No? A nivel de CO2, porque el transporte no es el mismo, a nivel social lo mismo, porque a lo mejor allí lo están haciendo niños explotados y tú no lo sabes. Entonces, claro, empezar a pensar en cosas de estas es lo que tienen estas herramientas. Y no están en el proyecto, están pensando en todo. Están intentando advertir de todo, porque lógicamente cuando tú piensas en el proyecto ya tienes bastante, con lo tuyo, ya tienes bastante. Bueno, pues no sé cómo lo veis, yo estoy muy contento, me habéis preguntado muchas cosas. Normalmente la gente se despierta y no sabe qué preguntar, ¿sabes? Entonces, pues eso. De todas maneras, yo creo que Paula, pues ahora, como lo hemos montado de esta manera que a la tarde seguimos de aquí en adelante, pues a lo mejor Paula retoma un poco estos temas y si se os surge alguna duda sobre, oye, no había pensado yo esto pues Paula puede repasar. Lo que hará Paula es entrar en una herramienta, entrar en un ejemplo y entonces, claro, ver el final de ese recorrido, ¿no? Que es abrumador porque es tan amplio que parece que no lo puedes abarcar, pero cuando vas entrando y lo vas haciendo paso a paso, pues ahorita, un poco importante. Hay muchas cosas que están ya muy claras, como yo os decía antes. A veces escondemos la cabeza y decimos, uy, esto del cambio climático. Pues los científicos ya lo tienen muy claro, está muy trillado todo. La cuestión es que nos lo creamos y veamos cómo lo hacemos. ¿Vale? Aquí me tenéis para lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias.